Estamos por acá. Tamara, buenos días, ¿me escucha? Sí, sí, fuerte y claro, Nelson, buenos días. Ya estamos en vivo y en directo, por si acaso, Tamara. En vivo y en directo. Ya la estamos viendo, ¿ah? No hay problema, no hay problema. Qué bueno, qué chévere tenerla aquí. De verdad, gracias por haber aceptado nuestra invitación, porque es importante, Tamara, conocer, saber de parte de ustedes, los profesionales, porque a veces uno se equivoca, realmente uno se equivoca. Y yo me equivoco bastante, entonces qué mejor que ustedes nos anden corrigiendo. Usted tiene pues una especialidad que es la sexualidad cultural, usted es magíster en ciencias sociales. Vamos entrando al tema, desde su punto de vista, desde su mirada, ¿cómo ve la reacción del gobierno ante la ley de interrupción del embarazo por violación? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Nelson, por la invitación. De verdad, creo que es súper importante que en los espacios de reflexión, de análisis informativos, también seguir conversando de esto. Para nosotras, las mujeres, es importante y es necesario mantener el debate todo el tiempo. Yo digo un día sí y otro también. No Claro. solamente, bueno, ahora nos acata el aborto por violación, pero creo que los derechos y todo lo que está todavía por debatirse vendrá. Las reacciones primeras, bueno, no nos sorprendió porque se esperaba esto. El presidente había anunciado que iba a vetar la ley. Lo sabíamos desde hace más de un mes. Sí, También sabemos. pero esto no fue tan parcial, esto fue casi total, ¿no? Sí, bueno, de todos los artículos, bueno, 68 páginas de todos los artículos, casi que vetó todos, 61 artículos, 61 textos recomendó. Entonces, él lo llama veto parcial porque sigue siendo parcial porque no fue total. Pero el momento Ok. de desglosar el veto, nos damos cuenta que es un veto absolutamente total, para excepción de uno, dos o tres párrafos por ahí. Pero la reacción fue esa, ¿no? Bueno, ahora sí a lo que nos enfrentamos, ya dicho, propuesto, mencionado, y por qué no decirlo también de mucha ira y mucha rabia, porque todavía se siguen asumiendo posturas bastante personales para poder legislar en un país que necesita de posturas colectivas, que necesita de posturas que beneficien a las personas que más lo necesitan. En este caso, esta ley yo reitero y digo, está hecho para las víctimas. Ujú. Las víctimas de violación sexual son las que se van a beneficiar de esta ley. Esta ley no está hecha ni para el perpetrador, ni para el violador, ni mucho menos para el nasciturus. Está hecho para las víctimas y ahí nos tenemos que concentrar y las víctimas en el centro de la discusión y del debate tienen que estar. Y eso es lo que nos está haciendo a la Claro. final. Oiga, y bueno, partiendo precisamente de eso, su impresión a las palabras de Lasso cuando menciona que él está reglamentando una excepción, más no un derecho. Creo que desde ahí ya es un común, ¿no? Sí, inclusive la propuesta a cambiar el nombre de la ley, porque decía una ley que garantiza y el presidente dice una ley que regule, ¿no? Nuevamente regulando y Qué feo suena. posicionando, sí, están regulando nuestras vidas, los cuerpos, sobre todo los cuerpos de las víctimas. A ver, hemos estado analizando mucho, yo no soy abogada, pero he estado también asesorándome de los panas, de las panas, de las Ujú. mujeres abogadas que están ahí dando la lucha de la lectura legal, jurídica. Y existe una confusión total y absoluta y todavía no se comprende el rol de la Corte Constitucional en este proceso. El dictamen de la Corte Constitucional de casi un año, el 28 de abril de este año va a ser un año de ese dictamen, Ujú. ¿sí? No se entiende el rol y la presencia de la Corte Constitucional cuando da dictámenes y ese dictamen, ¿qué significa para la vida constitucional de derechos del Ecuador? No de derechos, aprendí que es de derechos. Es decir, que el momento en que la Corte Constitucional despenaliza el aborto por violación, ya es un derecho asignado y tiene que ser asumido por el Estado y por la sociedad ecuatoriana. No tenemos que debatir si es que está penalizado o criminalizado o no. Ujú. Ya está despenalizado el derecho de una víctima a acceder voluntariamente a un procedimiento de aborto después de haber sido víctima de violación en el Ecuador está despenalizado, por ende es un derecho. Eso es lo que tiene que comprender si todavía estamos debatiendo si es derecho o no es derecho. Claro, esa es una de las cosas que yo incluso mencionaba, que a veces en los debates se olvidaba incluso el condicionante que era por violación, porque a veces daban a entender como que no, si con esto la mujer va a ir y sácamelo, sácamelo. Y yo decía, no, se está tergiversando el tema. Tamara, para tener más clara la película, si ya teníamos un dictamen de la Corte, ¿cuál era el rol de la Asamblea? La Asamblea tenía que, bueno, a ver, primero, después del dictamen,
el dictamen fue que la Defensoría del Pueblo tenía que construir esta ley. Okay. Y esta ley fue construida no solamente por un hombre o por una persona, fue construida con los elementos y las contribuciones de los movimientos de mujeres y feministas que han estado detrás de esta lucha por lograr el dictamen de la Corte Constitucional y porque han estado luchando por toda su vida para poder tener el derecho a decidir. Entonces, la Defensoría del Pueblo toma ese mandato, construye una ley y la propone en la Asamblea. En el momento en que ya la Asamblea se tenía que discutir a qué comisión iba, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, si no estoy mal, y ahí empieza a debatirse. Y ahí entra una serie de distorsiones, inclusive, que nos llevó a estar debatiendo si es que un feto puede o no vivir después de las 28 semanas, cuando teníamos que hablar de la reparación que las víctimas de violación tienen que recibir en términos de cómo el Estado va a reparar el procedimiento a víctimas de violación a través de una ley. Y esa ley y todos estos argumentos que se dieron distorsionaron absolutamente todo. Además, otra cosa aquí que tiene que quedar súper claro, que no se entiende tampoco, y que en términos de los estándares legales a nivel internacional y mundial, cuando la causal, es decir, cuando se va a hablar del aborto por violación, es la causal, no tiene que haber temporalidad. Es decir, que no se pueden poner plazos para que una víctima acceda a ese procedimiento. Poner plazos significa que alguien decide sobre el cuerpo de esta víctima para decirle, mañana sí puedes acceder al procedimiento, perdón, ayer podías acceder al procedimiento, pero mañana ya no porque se te cumplieron las semanas X que dijimos, entonces ya no puedes. Ya, pero Tamara, se antepone el tema de la salud, es decir, escuchaba testimonios y decían, lo que pasa es que llegando a un punto determinado de semanas, cuando ya está pues formado, se vuelve peligroso para la madre también. Usted es mentira. Ok, díganos. Es mentira. Okay. Es absolutamente mentira. Esto es el discurso que se está proponiendo y promulgando desde las personas que son antiderechos y sobre todo antiderechos de las víctimas de violación. Y otra cosa que se habla, aquí no se comprende que las víctimas tienen el derecho humano a la reparación y que parte de esa reparación es decidir voluntariamente si acceden o no a un procedimiento de aborto. Cuando la víctima accede al procedimiento de aborto, tiene que hacerse en los más altos estándares. Y en la realidad de un país como el Ecuador, poner una temporalidad del veto del presidente que es de 12 semanas, 12, sí, es dejar de lado a un montón de mujeres y niñas que son víctimas de violación, a perpetuar la tortura de tener que mantener una gestación. A ver, el procedimiento de un aborto es muy complejo de mencionar, pero cuando se lo hacen los estándares médicos de salud, no corre riesgo para una niña acceder a ese procedimiento. Lo que sí corre riesgo es que una niña en un cuerpo de 9 años que no está totalmente desarrollado, sea impuesta y torturada a mantener una gestación a costa de su propia vida. A ver, las causales...